Bien, buenas noches con todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy en esta primera hora y media. Sí, pase buenas noches. Ok, el logro de la sesión es seguir con otro ejemplo de lógica difusa, esta vez para el control de un motor de corriente continua y un péndulo invertido. Nosotros vimos un primer ejemplo de control difuso para el robot tipo carro. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más. Vamos a ver el ejemplo del control difuso para un motor de corriente continua, como el que se muestra aquí. Este es similar a uno que ya explicamos en la parte de modelamiento neuronal. Habíamos hallado el modelo de un motor de corriente continua que tenía un eje roscado y una masa que se desplaza. Entonces, este es un eje roscado del motor. Es un tornillo sin fin. Y en ese eje se va a desplazar una masa va a haber una masa M que se desplaza. Entonces, esa masa se puede desplazar en el eje, en el eje X, a lo largo del eje X va a ser la posición de la masa. Y se necesitaba un sensor, algún tipo de sensor para poder medir la posición actual de esa masa. Como ejemplo dijimos, un sensor óptico. Este sensor óptico va a medir la posición de la masa en todo momento. A este motor se le aplicaba, este es un motor CC, motor de corriente continua. A este motor se le aplicaba un voltaje V en su entrada, que podía ser positivo o negativo, por ejemplo, de menos 24 voltios a 24 voltios. Y se debe conocer el comportamiento del sistema. ¿Qué pasa si le aplicamos un voltaje positivo al motor? La masa se va a desplazar a la derecha o a la izquierda. Eso ya se define físicamente en el motor. ¿Qué ocurre cuando se le aplica un voltaje positivo? Vamos a asumir para este ejemplo que cuando se le aplica un voltaje positivo al motor, la masa se desplaza a la derecha. Y cuando se le aplica un voltaje negativo, la masa se desplaza a la izquierda. Y el objetivo va a ser controlar la posición de la masa. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que esta es la posición central donde está la masa, sería el 0. Ese sería el punto 0. Y a la derecha sería una distancia positiva. Un valor 0.5. Y en este punto sería menos 0.5, por ejemplo. Más o menos a este nivel. Hasta ahí 0.5 y hasta aquí menos 0.5.
Listo, se está asumiendo eso. De forma que el objetivo inicialmente va a ser que la masa esté en el centro, esté en la posición x igual a 0, a partir de una posición positiva o negativa, entre 0 y 0.5, o entre 0 y menos 0.5. Se va a controlar esa posición con el voltaje aplicado, con el voltaje. Entonces, teniendo en cuenta este sistema, hay que seguir los pasos, los mismos pasos que vimos en el ejemplo del robot tipo carro, para el diseño del controlador difuso. El paso 1 era definir entradas y salidas. Por tanto, tenemos un bloque que va a ser el controlador difuso, dos entradas. Generalmente se trabaja así, con dos entradas, una salida. Dijimos que en lógica difusa se trabaja con pocas variables. Dos entradas, una salida, para tener una tabla, ¿no? Dos entradas y que se pueda llenar una tabla. Recuerdan que en el caso este sería el controlador FUSI. Este es el control FUSI. En el caso del robot tipo carro, las dos entradas eran X, que era la posición del carro, y phi, que era el ángulo de inclinación del carro. Y la salida era delta, el ángulo de timón. En este caso, ¿qué variable considerarían como entrada o como entradas? El sensor, ¿no? Lo que se mide, el X. Ese sería, de hecho, una entrada. X. La salida sería el voltaje que se le aplica al motor, V. Pero nos faltaría una entrada. ¿Qué otra variable podríamos considerar como entrada? Sí, sí, está bien, correcto, la velocidad, porque se puede, cuando solamente se tiene clara una entrada, en este caso X, que es lo que se mide con el sensor. Sí, buenas noches. La segunda entrada se coloca la derivada de la primera. Entonces aquí, si esta entrada es la posición X, la segunda sería X punto, que es la velocidad, la derivada de la posición. Y de esa forma se completan las dos entradas, como mínimo, que requiere el controlador difuso. Y la salida es el voltaje, claramente. Bien, una vez definidas las entradas y salidas, el siguiente paso era definir el rango de variación de cada variable. Por ejemplo, el rango de X, rango de la posición X, tal como lo hemos definido en este ejemplo, hemos asumido que esta varilla mide un metro, que va desde menos 0.5 a 0.5, y el centro, el objetivo está en 0. Se está asumiendo este caso, que el objetivo esté en 0, que es el centro. Entonces, el rango de X es de menos 0.5 metros a 0.5, que puede variar. En el ejemplo de MATLAB vamos a ver que trabaja con una varilla de menos 1 a 1. Bien, ese sería el rango de X, la posición. Luego el rango de variación de X punto, que es la otra entrada. ¿Cómo determinaríamos el rango de variación de la velocidad? De la velocidad a la que se mueve la masa.
Para este caso, es necesario hacer un experimento. Es decir, la masa inicialmente va a estar en el centro y se va a aplicar el máximo voltaje, que es 24 voltios. Sí, buenas noches. Se le aplica el máximo voltaje de 24 voltios para que se mueva a la derecha. Y se mide el tiempo que demora en llegar de 0 a 0.5. Se utiliza un cronómetro y se mide el tiempo que demora en llegar de 0 a 0.5 al aplicarle el máximo voltaje. Eso ya se hace mediante un experimento. Entonces, se conoce el tiempo. Por tanto, la distancia, que es 0.5 metros, es lo que va a recorrer, dividido entre el tiempo que se mide con un cronómetro. Supongamos que ese tiempo es 0.2 segundos. Y de esta forma se puede hallar la velocidad. Distancia sobre tiempo. En este caso sería 0.5 entre 0.2. 2.5 metros por segundo. Entonces, repito, esto se hace de forma experimental. Este tiempo se ha obtenido midiendo con un cronómetro. ¿En cuánto tiempo recorre? 0.5 metros. Y sería el mismo valor si se mueve a la izquierda, ¿no? Si la masa está en el centro y se quiere mover hasta menos 0.5, se le aplica un voltaje negativo, se mide ese tiempo y se va a asumir que es el mismo tiempo, menos 2.5 metros por segundo. Entonces, el rango de la velocidad sería de menos 2.5 a 2.5 metros por segundo. Ya tenemos el rango de la velocidad. Ahora, el rango de la salida, que es el voltaje. El rango de voltaje. Claramente, como definí al inicio, el voltaje de este motor le estoy asumiendo que va de menos 24 a 24 voltios. Pero hay que darle un poco más de rango para que se pueda saturar y llegar a los extremos, como ya explicamos antes. Entonces, yo le puedo definir un rango de menos 30 a 30 voltios. Ese va a ser mi rango de voltaje. Y esto al final se va a saturar en menos 24 y más 24. Listo. El siguiente paso del diseño era definir las variables lingüísticas. Primero definir un conjunto de particiones, un número impar y simétrico para cada variable. Comenzando con X. Esto sería para X. Esta gráfica sería para X punto. Y esta para voltaje. Conocemos ya los rangos. X va de menos 0.5 a 0.5. X va a ir de menos 0.5 a 0.5. Y en el centro estaba el objetivo, ¿no? En este caso el objetivo de X es 0. Que puede ser distinto, pero se tiene que mantener esa simetría. En el caso de X punto, el rango es de menos 2.5 metros por segundo a 2.5 metros por segundo. Y en el centro también va a estar 0. Porque como estamos controlando posición, una vez que la masa alcance cierta posición, tiene que detenerse. Y en ese instante la velocidad va a ser 0. Y el objetivo también es que la velocidad sea 0. Y el rango de voltaje
El rango de voltaje, dijimos, va de menos 30 a 30. De menos 30 voltios a 30 voltios. Con el centro también en cero. El centro en cero. Es decir, cuando se alcance cierta posición, el voltaje debe ser cero, para que ya no se mueva más la masa. Bien. El siguiente paso era definir una cantidad de particiones para cada variable. Yo voy a dibujar de frente las funciones de pertenencia. Y voy a considerar 7 particiones. Dijimos que se puede elegir un número impar, que puede ser 3, puede ser 5, hasta 7, es lo que se suele utilizar. Para este ejemplo voy a definir 7. Para X, el central sabemos que es triangular, ¿no? Triangular. Si defino 7, por este lado deben haber 3. Triángulo, triángulo. Y por este también 3 triángulos simétricos al centro. Hasta ahí ya tengo 5 funciones de pertenencia. Me faltan los extremos. En este caso, los extremos van a ser triángulos o trapecios. ¿Cómo? Trapecios, muy bien, claramente. Tienen que ser trapecios. Trapecios. Y ahí tengo las 7 particiones. Y el siguiente paso era asignar una variable lingüística a cada partición. Por ejemplo, el triángulo central le puedo llamar CE, que la masa está en el centro. Acá, lógicamente, hay que escribir sus significados, ¿no? CE, ¿qué significa, no? Centro. Yo no lo voy a hacer, pero ese es un paso que se debe seguir en el diseño del controlador. Este triángulo que está al costado, le puedo llamar, toda esta parte es el lado derecho, ¿no? Cuando la masa se mueve a la derecha, y este lado es el lado izquierdo. Pero como ahora tengo 7 particiones, voy a utilizar más variables lingüísticas. Este triángulo se puede llamar poco a la derecha, este se puede llamar derecha, y este mucho a la derecha. Luego, este se puede llamar poco a la izquierda, izquierda, mucho a la izquierda. Listo. Voy a hacer lo mismo para las otras variables. En el caso de x punto, que es la velocidad, igual voy a trabajar con 7 particiones. Las centrales son triangulares. Las adyacentes van a ser también triangulares. ¿Y cómo serían los extremos en este caso? De la velocidad. ¿Triángulos o trapecios? ¿Triángulos o trapecios? Trapecios. Serían trapecios, ¿no? ¿Por qué trapecios? Dijimos que aquí se obtienen velocidades positivas, 2.5 metros por segundo. Si nos vamos más a la derecha, no significa que va a saltar a menos 2.5 metros por segundo. Entonces, eso físicamente no es posible. Por eso se utilizan trapecios en los extremos. ¿Y cómo definimos sus variables lingüísticas? Se eligen para que tenga sentido físico lo que se está considerando.
Por ejemplo, cuando la velocidad está cercana a cero, podemos llamar, eh, podemos decir que la masa está detenida. Entonces, podemos llamarle dt, para utilizar otra variable lingüística. dt, que significa detenido. dt sería, la masa está detenida. Estas velocidades vamos a considerarlas positivas y estas van a ser negativas. Esta zona es cuando x punto es mayor que 0. Cuando x punto es mayor que 0, la masa se mueve a la derecha. Y cuando x punto es menor que 0, la masa a la izquierda. Por ejemplo, este triángulo, ¿qué nombre le podemos poner? Como se mueve a la derecha y no es mucha velocidad, podemos llamarle lento a la derecha, LD, lento a la derecha. La que es simétrica le podemos llamar, se mueve lento a la izquierda. Esta podría ser RD, rápido a la derecha, rápido a la izquierda, y cuando está cerca del 2.5, muy rápido, MRD, muy rápido a la derecha, y está muy rápido a la izquierda. Vemos que se puede utilizar 2 o 3 letras para definir una variable lingüística. No hay problema. Bien, ya tenemos para la segunda entrada. Ahora veamos para el voltaje, la salida. Para el voltaje voy a asumir que solo tengo 5 particiones. También les dije eso. No todas las variables deben tener necesariamente la misma cantidad de particiones. Las entradas pueden tener 7, la salida puede tener 5. O viceversa. Las entradas pueden tener 3 particiones, la salida puede tener más, puede tener 5 o también 3. Eso ya se va probando de acuerdo a cómo resulta el control. Para la salida voy a elegir 5. La central va a ser triangular. Este triangular, este triangular. Los extremos, ¿cómo van a ser? ¿Trapecios o triángulos? Trapecios, ¿no? Trapecios. Trapecios, porque cuando estoy cerca de 30 voltios, no significa que voy a saltar a menos 30. Eso no tiene sentido físico. Entonces aquí son trapecios. Para este sistema físico, todas las variables han resultado con trapecios en sus extremos. ¿Y sus variables lingüísticas cómo serían? Cuando el voltaje es cerca de 0 voltios, le voy a llamar CE, 0, cerca de 0 voltios. Este triángulo es un voltaje positivo, le puedo llamar positivo bajo, PB, positivo bajo. Y este trapecio, positivo alto. A este triángulo simétrico sería negativo bajo, y esto sería negativo alto. Y con eso completo las 5 variables lingüísticas. Bien, ahora como
El siguiente paso era la base de reglas, ¿no? Construir la tabla, que es la base de reglas. Como tengo 7 particiones en las entradas, ¿cuántas reglas van a hacer? Claro, tengo 7 para X y 7 para X punto. 49 reglas en total. Entonces, el tamaño de la tabla lo define la cantidad de particiones de las entradas. Independiente siempre puede ser lo mismo, ¿no? Acá va a salir un cuadrado, 7 por 7. Puede salir un rectángulo también, 5 por 7. Depende de lo que hayamos elegido. Bien. Y es justamente lo que se muestra en esta diapositiva, es el siguiente paso. Aquí tenemos la tabla de 7 por 7 para la base de reglas. Para la base de reglas, esta va a ser la variable X, una de las entradas, y esta va a ser X punto. No hay problema. Igual que con tal que se llene de forma coherente todas las reglas, no hay problema el orden que se llene. Bien, y para X, ¿qué variables habíamos definido? Centro, poco a la derecha, etcétera, ¿no? Entonces esto va a ser centro, poco a la derecha, este era muy a la derecha, esto era poco a la izquierda, muy a la izquierda. Y para X punto, ¿qué habíamos definido? Eran estas. DT, central es DT, detenido. Lento a la derecha, lento a la izquierda, etc. Entonces el central es DT, detenido. Esto sería lento a la izquierda, lento a la derecha, rápido a la derecha, muy rápido a la derecha. Esto era rápido a la izquierda, muy rápido a la izquierda. Listo. Ahora, similar al caso del carro, para llenar correctamente esta tabla había que dibujar el carro en distintas posiciones. Aquí va a ser lo mismo. Hay que dibujar la masa para distintos casos. Por eso que he dibujado de nuevo el motor. He colocado el motor al cual se le aplica un voltaje. Y con su eje un poco más largo para que se pueda dibujar los casos. Trabajando primero con el caso central. El centro que va a ser 0, es lo que hemos definido en el diseño. Esto es 0. X igual a 0. Teniendo en cuenta que ese es el X igual a 0, vamos a elegir solo algunos casos de esta tabla. Por ejemplo, el primer caso. Este primer caso. Hay que escribir la condición. En este caso es si X es MI, si X es igual a MI, y la velocidad X punto es muy rápido a la izquierda. Muy rápido a la izquierda. Entonces, ¿qué voltaje se le debe aplicar? Hay que dibujar este caso. La masa está muy a la izquierda. Es decir, la masa va a estar muy a la izquierda, por aquí. Y la masa se está moviendo muy rápido a la izquierda. Es decir, está por esta zona e incluso se está moviendo a la izquierda, por allá, de forma muy rápida.
El objetivo es que llegue al centro, a X igual a 0. Entonces, ¿qué voltaje deberíamos aplicarle al motor? Dijimos que al aplicar el voltaje positivo al motor, aquí dijimos, ¿no? Esto hay que considerar al inicio. ¿Cómo se comporta físicamente? Si le aplico un voltaje positivo, la masa se va a mover a la derecha. Si le aplico un voltaje negativo, la masa se mueve a la izquierda. Entonces, de estas 5 variables de voltaje, ¿cuál debería aplicarle en este caso? Positivo alto, ¿no? Positivo alto porque la masa está muy a la izquierda y se está moviendo muy rápido a la izquierda. Entonces, en este caso sería voltaje igual a positivo alto. Y puedo ir llenando ese caso. Positivo alto. Listo. Veamos otro ejemplo. Veamos este caso, el de aquí. Escribimos ese caso. Si X es igual a la derecha, y X punto está muy rápido a la izquierda. Entonces, ¿qué voltaje se le aplica? Ese caso sería X está a la derecha, ahora está por aquí más o menos. Y se está moviendo muy rápido a la izquierda, es decir, se está moviendo para allá. Muy rápido a la izquierda. Y el objetivo, nuevamente, es que X, que la masa llegue a 0. ¿Qué voltaje deberíamos aplicarle? Si queremos que la masa, para que la masa llegue al centro, a X igual a 0, debe moverse a la izquierda. Para que se mueva a la izquierda, ¿qué voltaje le aplicamos? Negativo. ¿Alto o bajo? Sería bajo, ¿no? Negativo o bajo. Porque la masa no está muy a la derecha, para empezar, está solamente a la derecha e incluso se está moviendo ya a la izquierda, por la velocidad, ¿no? Muy rápido a la izquierda. Entonces, lo adecuado sería considerar un negativo bajo. Bien, entonces, vamos llenando la tabla. Negativo bajo. Veamos el caso central. El caso central. Si X está en el centro y la velocidad de la masa está detenida, entonces, ¿qué voltaje se le debe aplicar? La masa está aquí, en el centro, y está detenida. El objetivo es que llegue al centro. ¿Qué voltaje le aplicamos? 0, ¿no? La variable lingüística era CE, que era 0. Entonces, ahí vamos completando. Este caso central sería CE. CE. Y así se puede ir llenando los casos, ¿no? Veamos uno más. Este caso de la esquina. Si X está muy a la derecha y la velocidad X punto es muy rápido a la derecha. Entonces, el voltaje aplicado debe ser, la masa está muy a la derecha, está por acá. Y se está moviendo muy rápido a la derecha. Quiero que llegue al centro. ¿Qué voltaje le aplico? Negativo alto, correcto. Se le aplica un voltaje negativo alto para que se mueva a la izquierda de forma rápida.
Entonces, aquí iría negativo alto. Y así se puede ir llenando el resto de casos. Eso ya depende del diseño de cada uno. Algunos pueden considerar, en algunos casos, negativo alto o negativo bajo. Y de acuerdo a eso va a cambiar el control. Veamos un caso más. Cuando está detenido y está X a la izquierda. Es decir, la masa está por aquí, a la izquierda, y está detenido. No tiene ninguna velocidad. En este caso, ¿qué queremos que vaya al centro, ¿no? ¿Qué voltaje se le aplica? Positivo, ¿no? En este caso sería si X es izquierda y su velocidad, X punto, está detenido, la masa está detenida. Entonces, el voltaje que se aplica es positivo, pero como está detenido y está solamente a la izquierda, tal vez un positivo bajo. Un positivo bajo. Bien, y así se puede ir llenando los 49 casos de este ejemplo. En sí, aquí termina el diseño del controlador difuso, porque ya tenemos, para cada caso de entradas, estos valores se miden con el sensor, ¿no? Distinta posición de X, y se obtiene su derivada, o también se puede medir la velocidad. Y se tiene cada uno de los valores de voltaje, y con eso se hace el control. Pero faltaría la parte de fusificación y defusificación, que eran los pasos adicionales que faltaban. Que esos pasos no los voy a repetir porque es lo mismo que vimos en el ejemplo del carro. Y se aplica el mismo método, ¿no? Inferencia min-max con cálculo de centro de gravedad, y se aplicaban los tres casos. El primer caso era cuando se activa solo una regla, segundo caso cuando se activan dos reglas, y tercer caso cuando se activan cuatro reglas. Esa parte va a ser lo mismo que en el caso del carro. Bien. Antes de pasar a este ejemplo, vamos a ver una implementación de este control difuso para el motor en MATLAB. Para eso les he compartido en el Canvas un archivo. El fuzimotor.m. Vamos a trabajar con ese archivo. Entonces pueden ir abriendo ese archivo en el MATLAB online.
Ahí está. Primero voy a explicar en qué consiste este script, luego lo ejecutamos. Primero nos pregunta introducir la posición inicial de X y la posición deseada. Luego define KX, KP, KD, la cantidad de particiones que va a tener cada variable. En nuestro diseño hemos considerado 7 y 7 para posición y velocidad y 5 para voltaje, pero aquí está considerando 7 también para voltaje. Luego hace lo mismo que vimos en el caso del carro, define estas matrices X rango. X rango sería el rango para la posición que va de menos 1 metro a 1 metro. Aquí está considerando un poco más de rango para poder llegar a los extremos. En total son 7 particiones. La central vemos que va de menos 0.02 a 0.02 y el centro sería 0. Y esa partición es bastante angosta. Aquí están las funciones de pertenencia que utiliza, ¿no? Izquierdas, centro, derecha, con el centro en 0. Y esos valores eran los picos de los triángulos. Grafica las funciones de pertenencia para X. Eso ya es similar a lo que vimos antes. Luego para X punto. Esto es para X punto, per rango es para X punto en realidad, es para la velocidad. Lo mismo. Aquí la velocidad le está definiendo de menos 0.5 metros por segundo a 0.5. Con el centro en 0 también. Ahí define sus rangos y grafica sus funciones de pertenencia. Y para la salida, en este caso, la salida es el voltaje. Lo define la variable de rango, que el voltaje va de menos 30 a 30 voltios, tal como expliqué, menos 30 a 30 voltios. La partición central es de menos 1 a 1, es angosta, con centro en 0 voltios. Aquí define sus variables lingüísticas y grafica el voltaje que va a ser las funciones de pertenencia de voltaje. Aquí define una base de reglas. Dijimos que para este, estamos todo esto es en FUSI tipo 1. En FUSI tipo 1, la base de reglas la define de tipo lingüístico. Aquí está colocando números, pero dijimos que cada número representa alguna variable lingüística. En este caso, se está utilizando esta base de reglas con solamente 3 variables lingüísticas, el 1, el 4 y el 7. Se está omitiendo el 2, 3, 5, 6. Se puede ir probando también esa base de reglas. Y solamente para efectos de simulación se está definiendo el modelo del motor con tornillo sin fin. Este modelo ya les compartí hace tiempo en la parte de modelamiento neuronal, la demostración de estas ecuaciones en espacio de estado. Aquí están los parámetros del motor, define sus matrices A y B. Es lo mismo, el mismo modelo. En la línea 224 vemos que hay una variable llamada F seca, que va a ser una fricción seca que se le aplica al motor. Va a ser como una perturbación al sistema, que inicialmente va a estar en 0, y luego vamos a ir cambiando valores distintos. Y vamos a ver qué tal se comporta el control difuso cuando es sometido a perturbaciones. En esta parte, las matrices del modelo las convierte a tiempo discreto, incluyendo la W, que es la que incluye los elementos de la perturbación. Y en esta parte, en este for, lo que se hacía era determinar de cada valor de X
a qué partición o a qué función pertenece. Si es que está dentro de su rango, pertenece a esa función. Y en NX se guardaba el número de función a la que pertenece un determinado valor de X. Ese X es el que se mide con el sensor en todo momento. Lo guarda en la primera columna de value X. Luego, lo mismo para la velocidad de la masa, que aquí lo guarda en P, en value P, hace el mismo análisis. Si pertenece a un determinado rango, significa que pertenece a esa función de membresía. Ese número lo guarda en NP, en value P, columna 1. Y en este for, lo que hacía era determinar con qué intensidad un determinado valor de X pertenece a una determinada función. Esa intensidad era entre 0 y 1. Es lo que hace aquí en todo este for. Y ese valor de intensidad lo guarda en value X, columna 2. Lo mismo hace para la velocidad. Hace el mismo análisis. En este for determina la intensidad. La intensidad es FPP, lo guarda en value P, columna 2. Luego se evalúa en la base de reglas, en la tabla, el valor de X punto o el valor de X lingüístico, lo evalúa en la base de reglas y se obtiene una salida, que en este caso es el voltaje. Value de columna 1 va a ser el valor de voltaje lingüístico. Y aquí calculaba el mínimo, ¿no? Con la inferencia min-max, calculaba el mínimo de las intensidades. Las intensidades las hemos guardado en la columna 2 de value X y value P. Calcula el mínimo. Ese mínimo se lo asigna a la intensidad de la salida. Value de columna 2. Y con esto se podía calcular el centro de gravedad. Se conoce la intensidad y se conoce la función. Y es lo que hace en la siguiente parte. Toda esta parte calcula el centro de gravedad para obtener un valor numérico de voltaje. El centro de gravedad lo calcula aquí. Había que calcular las áreas, digo, las áreas, y se calculaba con esta fórmula. Y en DXG está el voltaje final que entrega el controlador difuso. DXG es el voltaje que, como vemos aquí, lo está saturando entre 24 y menos 24 voltios. En esta parte guarda valores de la posición del motor, la velocidad y la corriente. Recordemos que en ese modelo de espacio de estados había 3 estados. El primero era la posición, el segundo era la velocidad y el tercero era la corriente. Por eso está extrayendo aquí esos valores y lo está guardando en estas variables. Está guardando también el voltaje, que era DXG, es lo que entrega el controlador difuso. Cada uno de los datos que en el tiempo lo está guardando en vol. También guarda el tiempo, en la variable tiempo. Y aquí aplica la condición de perturbación, que es la fricción seca. Si la velocidad es positiva, la fricción seca va a ser positiva. Si la velocidad es negativa, la fricción seca va a ser negativa. Y esa fricción seca al final se le suma al modelo del motor en espacio de estados. El modelo era A por X más B por U, donde U es la entrada, el voltaje, ¿no? La entrada del sistema. Más fricción seca, por un conjunto de coeficientes WK. Y con esto se calcula el valor siguiente de X, o de los 3 estados, que en este caso nos interesa solamente la posición. Bien, luego grafica, ¿no? Grafica en la figura 2 y en la figura 5 grafica, aquí debería ser figura 3, figura 2, figura 3. Grafica la posición, que es lo que nos interesa ver, y el voltaje que se le aplica al motor. Listo. Como vemos en este script, no se está utilizando nada del toolbox.
Buenas noches. Aquí no está utilizando nada del toolbox. Bien, vamos a ejecutar el script. Lo ejecutamos. Nos pide introducir posición inicial X. Supongamos que la masa comienza a la derecha, ¿no? La posición inicial de la masa está por aquí, a la derecha. Y el objetivo, el valor deseado va a ser que llegue a 0. Posición inicial de X, pongamos 0.5, que está en el extremo. A ver, otra vez. Posición inicial de X, 0.5. Posición X deseada, dijimos 0. Que llegue a 0. Ahí está, le damos Enter y en la figura 1 nos grafica las funciones de membresía. Funciones de pertenencia. Aquí está para X con sus 7 particiones, sus 7 funciones. Para X punto, X punto, también son 7. Y para voltaje. Este es para el voltaje. Que se pueden ir ajustando también, ¿no? Los anchos, los traslapes, todo eso se puede ir ajustando. Aquí, por ejemplo, en el voltaje vemos que estas particiones triangulares, ¿qué cosa está mal ahí? A ver. ¿El qué? El traslape, ¿no? Aquí hay triple traslape. Pero, claro, esto se puede ir corrigiendo, pero si vemos la base de reglas, solamente utilizaba el 1, el 4 y el 7, ¿no? ¿Cómo era? A ver, en la tabla, aquí está, ¿no? Solamente utiliza el centro y los extremos. En este caso no va a influir ese traslape, porque utiliza solamente el centro y los extremos. Pero si se podría corregir ese triple traslape, y acá se hace otra base de reglas donde utilice el 5, el 3, el 2, el 6. Bien. Aquí he colocado este caso a propósito para que se vea, ¿no? Cuando ocurre triple traslape. Bien. Luego, la figura 2 nos muestra la posición. Aquí está haciendo el control difuso. Desde el valor inicial de la masa, que era 0.5, ha convergido correctamente hasta 0, que era el valor deseado. La posición converge a 0. Y el voltaje, ¿cómo se ha comportado? El voltaje aplicado al motor está en la figura 3. Vemos que al inicio hace el esfuerzo de control, que llega a menos 24 voltios. Por un tiempo, menos 24 voltios durante un tiempo, y luego llega a 0 voltios. Entonces, estas dos figuras tienen bastante relación, la posición y el voltaje. La parte que se está estabilizando, se está aplicando el máximo voltaje, menos 24. Y cuando la masa llega a 0, el voltaje llega a 0 también. Se puede ver el tiempo de establecimiento. Estamos trabajando todavía sin fricción, sin perturbación al motor. Vemos que el tiempo en que llega es aproximadamente de este punto. Ese punto es de 3.38 más o menos. En 3.4 segundos se alcanza el valor deseado. Bien, pero esto, veamos otro caso. Veamos un segundo caso. No siempre la posición inicial va a ser 0.5 y la deseada va a ser 0. Ejecutamos de nuevo y probemos que la posición inicial sea 0. Posición inicial 0. Y queremos hallar una posición deseada distinta de 0 y negativa, menos 0.5, por ejemplo.
También puede trabajarse así. Para este caso, veamos. Lo que se obtiene. La posición comienza en 0 y se alcanza correctamente el valor de menos 0.5. Aquí se ha obtenido también un voltaje negativo al inicio, de menos 24 voltios, que ha estabilizado en 0. Si ejecutamos de nuevo, probemos otro caso. Posición inicial, X, va a ser 0. Posición deseada, 0.5. Entonces aquí el comportamiento es diferente. La posición inicial era 0 de la masa, se ha movido hasta 0.5, y el voltaje, como aquí se está moviendo a la derecha, ¿no? Para alcanzar 0.5 se está moviendo a la derecha, el voltaje al inicio es positivo, 24 voltios. 24 voltios, y luego cae a 0 voltios cuando la posición alcanza el valor deseado, se detiene. Bien. Y probemos, por ejemplo, qué pasa si aplicamos una fricción, una perturbación. Estaba en la línea 224. La fricción que se le está aplicando al sistema es 0, fricción seca 0 por 70. Vamos a definir un valor distinto de 0, un valor de 1. 1 por 70. Ejecutamos otra vez. Posición inicial de X, 0. X deseado, 0.5. Veamos. Ahora, le hemos añadido perturbación al sistema y todavía controla bien, ¿no? De 0 alcanza el valor final, 0.5, seguramente sin error. Aquí vamos a ver que el error es mínimo. Pero, ¿qué cosa ha cambiado respecto al caso anterior? Correcto. En el caso anterior, el tiempo era 3.4 más o menos. Ahora, el tiempo que alcanza este valor es de 8.28. Ha aumentado el tiempo de establecimiento debido a la fricción seca, a la perturbación. También el voltaje se ha mantenido durante más tiempo, durante el extremo 24 voltios. Durante más tiempo ha tenido que mantener ese voltaje. Es decir, al aplicarle perturbación al sistema, el control difuso responde bien, todavía responde bien, sin error, que es lo importante, que no haya error en estado estacionario, pero ha aumentado el tiempo de establecimiento y ha aumentado el esfuerzo de control. Y se puede ir probando, ¿no? Con más valores. Fricción seca, colocamos 2 por 70. 2 por 70. Ejecutamos de nuevo. Posición inicial de X, 0. X deseado, 0.5. Aquí no se aprecia bien la convergencia, ¿no? Y es bastante el tiempo de establecimiento. Para que se vea más tiempo hay que darle más tiempo a la simulación, que aquí era tiempo final, era 15, vamos a colocarle 30. 30. Ejecutamos de nuevo. Posición inicial de X, 0, final 0.5. Entonces le hemos dado más tiempo y vemos que sigue alcanzando correctamente el valor deseado. El valor deseado en esta zona es de 0.5, ¿no? Y igual a 0.5, pero el tiempo en que ha alcanzado ese valor es 16 segundos. Entonces, en conclusión de esto es, el control difuso es bastante robusto a perturbaciones. Se alcanza el valor deseado, pero aumenta el tiempo de establecimiento. Pero es robusto hasta cierto límite. Si ustedes prueban un valor más alto de fricción seca, seguramente van a ver que aquí ya empieza a aparecer un error. Ya no alcanza el valor de 0.5, sino 0.45 tal vez. Entonces, es robusto, pero hasta cierto límite.
¿Consultas? Bien, vamos a pasar al último ejemplo de esta parte. Control difuso de un péndulo invertido. Es otro caso. Tenemos este sistema de un motor. Es el mismo motor de corriente continua al que se le aplica voltaje positivo, negativo, pero ya no está conectado a un tornillo sin fin, sino es un eje simple. No es un eje roscado. Este eje está conectado a una faja transportadora mediante unas poleas. En esta faja transportadora está, encima de la faja está este elemento que es una base, que va a ser una base conectada a la faja. Esta es una base. Y encima de esa base está un péndulo invertido, que aquí va a haber un eje de giratorio, ¿no? Va a haber un eje de giro. Este péndulo, por la parte de arriba, no está conectado a nada, y la idea es que se pueda controlar el ángulo de inclinación de este péndulo, este ángulo θ. Ese ángulo debe ser lo menor posible para que el péndulo quede en posición vertical. Ese es el objetivo. El péndulo debe estar vertical. Entonces, a este motor se le puede aplicar voltaje positivo o negativo, más 24 voltios o menos 24 voltios. Y este ángulo θ, aquí hay un ángulo que se mide, el ángulo θ, se mide desde el eje vertical, desde este vertical hacia el péndulo. Hacia el péndulo. Entonces se mediría en ese sentido. Desde el eje vertical hacia el péndulo. Vemos que esta dirección es horaria. Horario. Vamos a definir horario positivo, antihorario negativo. Por tanto, este ángulo sería θ negativo, porque es antihorario, perdón, horario. Un ángulo positivo sería, por ejemplo, si el péndulo está en esta posición, está así, y repito, el ángulo θ se mide desde el eje vertical hacia el péndulo. Entonces sería desde el eje vertical hacia el péndulo, sería ese sentido. Esta flecha nos dice que es antihorario. Por tanto, este ángulo sería θ positivo. Hay que tener en cuenta esas consideraciones para el diseño del control difuso. Y también hay que tener en cuenta de forma experimental el comportamiento. ¿Qué pasa si yo le aplico voltaje positivo a este motor? Como este motor va a estar conectado a esta faja, al aplicarle un voltaje positivo, seguramente la faja se va a mover a la derecha. Esta faja se va a mover a la derecha. Y como la base está conectada a la faja, la base también se va a mover a la derecha. Entonces, imaginen que la base se mueve a la derecha. ¿Hacia dónde se movería el péndulo? A la izquierda, ¿no? Porque aquí hay un eje de rotación. Entonces, si esta base se mueve a la derecha, el péndulo se mueve a la izquierda. Por tanto, en resumen, si yo le aplico un voltaje positivo al motor, voltaje positivo, entonces, péndulo a la izquierda. Péndulo a la izquierda. Y el caso contrario,
Si le aplico voltaje menos 24 al motor, si le aplico voltaje negativo al motor, la faja se va a mover a la izquierda, la base se va a mover a la izquierda. Si esta base se mueve a la izquierda, el péndulo ¿hacia dónde se mueve? A la derecha, ¿no? El péndulo se mueve a la derecha, porque aquí hay un eje de rotación. Entonces, si le aplico voltaje negativo, el péndulo se mueve a la derecha. Estas consideraciones se hacen de forma experimental, ¿no? Si yo tengo físicamente todo este sistema acoplado, hago la prueba experimental. Le aplico voltaje positivo y veo hacia dónde se mueve ese péndulo. Listo. Vamos a diseñar su controlador difuso. El paso 1 era definir las entradas y salidas de este sistema. Aquí tenemos el bloque control difuso. Consideramos dos entradas, una salida. Una entrada va a ser claramente el ángulo teta, que es la variable que queremos controlar, pero para mantener el péndulo vertical. Entonces, una entrada va a ser teta, que es el ángulo. La salida, claramente va a ser el voltaje aplicado al motor. El voltaje V. Aquí sí le aplica un voltaje V al motor. Este es el control difuso, o controlador difuso. Y la otra entrada, similar al caso anterior, ¿no? Si tenemos una entrada, la otra puede ser su derivada. Entonces aquí sería teta punto. Sería si teta es la posición angular, teta punto es la velocidad angular. Sería la segunda entrada. Siguiente paso era hallar los rangos de variación de cada variable. Rango de teta. Rango del ángulo teta. ¿Cómo sería? Teta es este ángulo, ¿no? El ángulo que desde el eje vertical hacia donde está el péndulo, ya sea positivo o negativo. Yo les pregunto, ¿ese ángulo puede ser muy grande? No debe ser muy grande, ¿no? Porque si este ángulo fuera grande, supongamos que el péndulo se va a caer, ¿no? El péndulo va a caerse, va a ser 90 grados, por ejemplo, y va a ser difícil levantarlo. Por más que yo aplique 24 voltios o menos 24, va a ser difícil levantar para que se ponga vertical. Por tanto, hay que tratar de mantener que este ángulo sea pequeño. Entonces, voy a definir, por ejemplo, de menos 30 a 30 grados. De menos 30 a 30 grados. Un rango pequeño. Luego, el rango de la segunda entrada, que era rango de teta punto. La velocidad angular. ¿Cómo determino este rango? Igual que el ejemplo anterior. Voy a hacer un experimento. Voy a el péndulo lo suelto. El péndulo primero lo pongo vertical. Lo pongo en esta posición, vertical, y lo voy a soltar. Va a caer a la derecha o a la izquierda. Y voy a medir el tiempo en que demora en caer. Y ese recorrido, ese ángulo, va a ser 90 grados. Por tanto, teta, el recorrido va a ser 90 grados. Así que lo suelto desde vertical. Y voy a medir mediante un cronómetro
en cuánto tiempo se cae. Supongamos que es tiempo igual a 2 segundos. Un ejemplo, ¿no? 2 segundos. Y con esto puedo hallar la velocidad. La velocidad angular sería la posición angular entre el tiempo. Aquí sería 90 entre 2. Teta punto sería 45 grados sexagesimales por segundo. Y ya determino esa velocidad angular, que seguramente va a ser lo mismo para el valor negativo, ¿no? Por tanto, el rango de teta va a ser de menos 45 a 45 grados por segundo. Luego, me falta el rango de la salida, que es el voltaje. Rango de voltaje. Rango de V. El voltaje, dijimos, para este motor, de 24 a menos 24. Igual que el caso anterior, le vamos a dar un poco más. De menos 30 a 30 voltios. Listo. Luego, el siguiente paso era definir la cantidad de particiones para cada variable. Voy a considerar 5 particiones para este ejemplo. Aquí sería para teta, esto es para teta punto, y esto para voltaje. Teta dijimos que va de menos 30 a 30, menos 30 a 30, con el centro es el objetivo, ¿no? Claramente el objetivo del ángulo teta es que sea 0 grados, para que el péndulo esté vertical. De teta punto iba de menos 45 a 45, y en el centro está el objetivo que es 0. Claramente cuando el péndulo esté vertical, en esta posición, ya no queremos que se mueva. Por tanto, la velocidad debe ser 0 en ese instante. Y el voltaje iba de menos 30 voltios a 30 voltios, con el objetivo en 0 voltios. 0. Luego, trazamos las funciones de membresía. Para X van a ser 5. Perdón, para teta voy a considerar 5. La central va a ser un triángulo, adyacentes triángulos. Los extremos, ¿cómo van a ser? ¿Triángulos o trapecios? Trapecios, correcto. Trapecios. Y le asignamos sus variables lingüísticas. El triángulo central le voy a llamar 0, CE, porque el ángulo es cercano a 0. Veamos que cuando el ángulo es positivo, que es esta zona, ángulo positivo dijimos, es este caso, ¿no? Cuando el péndulo está inclinado a la izquierda. Péndulo a la izquierda es ángulo positivo. Por tanto, a este le puedo llamar poco a la izquierda. Y este le puedo llamar izquierda. Y cuando el ángulo es negativo, el péndulo está inclinado a la derecha. Entonces, este le puedo llamar poco a la derecha, derecha. Bien. Para el caso del ángulo teta punto, también voy a considerar 5 particiones. La central triangular, adyacentes triangulares, extremos, ¿cómo van a ser? ¿Trapecios o triángulos? Trapecios, claramente, trapecios.
Bien. Son trapecios y le voy a asignar sus variables lingüísticas. Cuando la velocidad es cercana a cero, va a ser el caso en que el péndulo está vertical. Ya no necesita moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, BE, péndulo está vertical. Cuando el ángulo es positivo, que es por esta zona, ángulos positivos, quiere decir que el péndulo está por aquí y se va a mover, se está moviendo en esa dirección, ¿no? Con esa velocidad positiva. Es decir, se está moviendo a la izquierda. Sería, por ejemplo, lento a la izquierda, rápido a la izquierda. Y cuando la velocidad es negativa, significa que el péndulo se está moviendo para allá, por ejemplo, para allá. Esa sería una velocidad negativa, que se está moviendo a la derecha. Sería lento a la derecha o rápido a la derecha. ¿Okay? Bien. Y faltarían las funciones para el voltaje. Para el voltaje, igual, voy a considerar 5. Aquí va a ser similar al caso anterior. 5 particiones. Los extremos claramente son trapecios también. Trapecio. Aquí triangular. Aquí trapecio. Igual que el caso anterior, este voltaje era 0. Aquí era positivo bajo, positivo alto, negativo bajo, negativo alto. Siguiente paso, la base de reglas, ¿no? Siguiente paso es la base de reglas. En este caso, como las dos entradas he definido con 5 particiones, la base de reglas va a ser de 5 por 5, como se muestra aquí. Una tabla de 5 por 5. Donde las dos entradas van a ser, una entrada va a ser el ángulo teta, y la otra va a ser teta punto, que es la velocidad angular. Para el ángulo teta, las variables que he elegido eran centro, poco a la izquierda, poco a la derecha. Entonces, este va a ser centro, poco a la izquierda, izquierda, poco a la derecha, derecha. Y para teta punto, lo que he definido era estas, ¿no? Vertical, lento a la izquierda, lento a la derecha, rápido a la izquierda, rápido a la derecha. Entonces aquí sería vertical, lento a la izquierda, lento a la derecha, rápido a la izquierda, rápido a la derecha. Listo. Y como en los ejemplos anteriores, hay que dibujar cada caso para llenar correctamente esta tabla. Para esto voy a copiar el caso del motor, la gráfica del motor. Ya. Dibujemos algunos casos. Por ejemplo, el de aquí. Ese caso. El ángulo teta es derecha y teta punto es lento a la derecha. Derecha, dijimos, era
aquí está, ¿no? Derecha es cuando los ángulos son negativos. Es decir, que el péndulo está inclinado a la derecha. Entonces, es como esta posición, ¿no? Esa posición es derecha. Y dice que se está moviendo lento a la derecha. Es decir, el péndulo actualmente está en esa inclinación y se está moviendo lento a la derecha, es decir, en esa dirección. ¿Qué voltaje deberíamos aplicar para llegar al objetivo que esté vertical? Queremos que el péndulo esté vertical. Actualmente está en esa posición y está moviendo incluso a la derecha. ¿Qué voltaje deberíamos aplicar? Y hay que tener en cuenta lo que hemos anotado, ¿no? Actualmente el péndulo está en esa posición. Queremos que se mueva a la izquierda, es decir, para que se mueva a la izquierda para que esté vertical. Entonces, péndulo a la izquierda es voltaje positivo, ¿no? Entonces, yo podría elegir aquí un positivo alto, positivo bajo. Voy a elegir positivo alto porque el péndulo incluso se está moviendo, está con velocidad positiva. Entonces, se está moviendo más a la derecha, ¿no? Se está inclinando más. Entonces, debería aplicar un voltaje positivo alto. Veamos otro caso, el caso de aquí. El ángulo θ del péndulo es poco a la izquierda. Es como el caso que está aquí. El péndulo está así, está inclinado a la izquierda. Y se está moviendo lento a la izquierda. Es decir, se está moviendo hacia la izquierda, lento a la izquierda de forma lenta. Yo quiero que el péndulo de esta posición llegue a ser vertical. Debería moverse a la derecha, ¿no? Entonces, péndulo a la derecha es voltaje negativo. Es lo que han notado. Entonces, ya tengo ese caso, que sería negativo alto, por ejemplo. Negativo alto. Negativo alto. Listo. Y veamos el caso central. El caso central. Si el péndulo está en el centro, es decir, el péndulo va a estar así, en el centro, y la velocidad está vertical, es decir, la velocidad está en cero. Si el péndulo está en el centro y la velocidad es cero, ya está en el objetivo. ¿Qué voltaje debería aplicarle? 0 voltios, ¿no? Aquí el voltaje sería CE. Y ya se puede aplicar algún tipo de simetría para llenar todos los casos de la tabla. Entonces, ya para terminar esta parte, voy a escribir estos 3 casos. Si θ es derecha y θ punto es lento a la derecha, entonces voltaje es positivo alto. Si θ es, este caso, ¿no? Si θ es poco a la izquierda, y θ punto es lento a la izquierda, entonces el voltaje es negativo alto. Y el caso central era si θ es 0, el ángulo es cercano a 0, y θ punto está vertical, el péndulo está vertical, entonces el voltaje a aplicar es 0. Y así se puede completar el resto de casos de la tabla, de preferencia dibujando cada caso. Listo. La parte de fusificación, defusificación, es lo mismo que en el ejemplo del carro.
los mismos casos. Y de este ejemplo no les voy a mostrar un ejemplo de MATLAB, porque es bastante similar al caso del motor. Es bastante similar al ejemplo que vimos del motor FUSI. Las funciones de membresía son parecidas. Y los casos van a ser similares. Sí, buenas noches. ¿Consultas hasta aquí? Listo, entonces nos quedamos aquí, es las 8 en punto. Vamos a tomar un break de 10 minutos para que puedan ir al baño o descansar un rato. Y 8:10 comenzamos con la práctica. La práctica 5 va a tener dos partes. La parte 1 la van a rendir ahora. Y la parte 2 va a ser asíncrona. Se les va a dar unos días más para que desarrollen este ejercicio en MATLAB. La parte 2 va a consistir en mejorar la base de reglas del ejemplo del carro que se les dio. Mejorar la base de reglas para todos estos casos. Estos casos tal vez los voy a cambiar, pero va a haber un conjunto de valores iniciales del carro, tanto en X como en phi, y debe cumplir la base de reglas para todos esos casos, y para un X final 50 en todos los casos, y un Y inicial 15 para todos los casos. Y ustedes deben mostrar la trayectoria del carro, que no se choca, que cumple correctamente y estaciona el carro, en este caso para estos 20 casos. Es solamente mejorar la base de reglas y hacer las pruebas. Algo como esto, ¿no? Para diferentes posiciones iniciales, el carro llega correctamente a estacionarse. Bien, eso va a ser la parte asíncrona por 6 puntos. Va a ser hasta el sábado o domingo. Ya les voy a decir. Domingo.